El movimiento surge como oposición. ¿A qué movimiento, jóvenes? ¿A qué otro movimiento se opone el realismo? Siempre todo surge como reacción a algo, ¿no? Los realistas reaccionan ante la mirada idealizada de los románticos, porque los románticos eh, expresaban la realidad no como era, sino como ellos quisieran que fuera o querían que fuera. Eso se llama idealista, ¿no? Eh, pero también es cierto que idealizar las cosas no soluciona nada, ¿no? Si tú, no sé, a ver, dices que, eh, que una persona que es pobre, ¿no? Puede ser feliz, ¿no? Sí, 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 en la pobreza se puede hacer, te estás idealizando, ¿no? Estás idealizando. Porque obviamente en la pobreza no, si tú eres feliz cuando no comes, hijita, no, si tú no comes, estás molesta, de mal humor, con el hambre, estás de mal humor. ¿Cómo puedes ser feliz con hambre? No se puede, sino. Eso se llama ser realista, ¿de acuerdo? El sol, para un romántico, el sol puede ser hermoso porque transmite alegría, ¿no? Pero un realista diría, el sol sumado a la pobreza es infelicidad, deshidratación, porque hay lugares donde ni siquiera llega el agua. Entonces, ¿qué hacen los realistas? Ponen en evidencia la realidad y con ella los conflictos que existen. Eso es el realista. Un idealista romántico se imagina un mundo bonito, ¿no? Una niña puede ser mamá, sí, puede llegar a amar a su hijo, pero ¿qué realista se da cuenta? Un niño, una niña criando un niño. ¿Cómo va a ser una niña mamá? ¿Cómo? No puedo creerlo. Dando el lactar, cuidando una niña cuidando a otro niño. No, no consigo. Es sufrimiento, es tortura. Eso es ser realista. Ser idealista puede ser, ah, no, sí, pero igual, el amor es lo que prima, el amor. ¿Estás seguro? O sea, eso es. El realismo habla desde la crudeza. El realismo expone el hambre, expone la prostitución, el alcoholismo, la violencia, el abandono, el abuso sexual, la infidelidad también. Sí, habla de todo. La realidad, pues la realidad. Los problemas sociales. Y la infidelidad no es un tema ay, que muchos toman como humor, ¿no? El adornar o el chistoso. No. Una infidelidad genera un conflicto, genera, por ejemplo, la ruptura de una familia. Eso tal vez lo ha visto en la obra Madame Bovary. Entonces, ¿cómo generan estos conflictos? ¿Cómo impactan en la conducta del hombre? Eso es realismo, ¿de acuerdo? Cómo estas circunstancias, como el hambre, ¿no? Generan un impacto en las conductas del hombre. Una persona que pasa hambre puede hacer cosas indebidas, como robar. Una persona puede caer en la prostitución, ¿no? Una persona que está deprimida porque no logra sus objetivos, ¿no? Puede caer en el alcoholismo. Eso es realismo. Explorar las conductas humanas, pero dentro de un factor social, no desde una mirada interna, ¿no? En la sociedad. ¿De acuerdo? Entonces, primero contextualicemos. ¿Qué siglo es? A ver, el realismo. ¿En qué siglo se desarrolla el movimiento realista, muchachos? ¿En qué siglo se desarrolla, salud, el movimiento realista? ¿Nada? ¿Están ahí? El siglo de las luces. Eso es el siglo XVIII. Ahí surge el neoclasicismo. Y a fines del siglo XVIII surge el romanticismo. Y se va hasta mediados del siglo XIX, donde surge
el realismo. Mediados del siglo XIX. O sea, estamos hablando de los años 1850. Una época de revolución industrial. La revolución industrial significó una transformación en las formas de producción. ¿Ok? ¿Y eso en qué afecta a nosotros? Muchísimo. Perdón, porque si una empresa antes contrataría a 200 hombres para producir, no sé, 200 libretas, ahora una máquina puede producir tranquilamente 1000 libretas. O sea, esos 200 hombres están de más, o por lo menos muchos de ellos, ¿no? Va a tener que haber una reducción del personal porque la industrialización de los procesos de producción va a hacer que haya desempleo, ¿sí? Es una época de crisis. ¿Es importante entender esto? Sí es importante, alumno, porque cuando hay crisis, impacta directamente en las personas, en sus relaciones con los demás. Acuérdate de la época de pandemia. Las políticas que aplica un presidente, ¿impacta en tu vida? Claro que sí, por supuesto. Por eso me sorprende que en las últimas elecciones haya gente que diga, yo no voté por nadie porque ni un presidente me da de comer. Dios mío, Dios mío. Mejor no digo más. Puedo chocar con mucha gente. Entonces, la revolución industrial genera una transformación no solo en las formas de producción, sino a nivel social. El impacto más poderoso es el desempleo. Cuando hay hambre, surgen los problemas. Hay un ejemplo, tu casa, nuestra casa. Cuando hay platita, papá cobra, hay trabajo, hay plata, vamos al cine, vamos a comer, necesitas algo, te lo compro, todo bacán, ¿sí o no? Cuando no hay plata, señores, es pelea, discusiones, conflictos. No tienes para pagar, ¿cómo no es posible? Conflicto. En esta época es crisis. Por eso es que los realistas utilizan la literatura como un fin, exponer esos conflictos. ¿De acuerdo? Es un movimiento, entonces, de denuncia social. Buena, buena. Exacto, exacto. Tal cual. No voy a repetir lo que has puesto en el mensaje, pero me parece interesante. No repito porque sé que puede generar, ¿no?, un intercambio de ideas y no hay tiempo, pues tenemos que hacerlo con dos, no te digo, si no sería bacán conversar de estos temas. Bueno, características. A ver, señores, cuando me dicen, a ver, un oral. A ver, vamos a ver, ¿quién está ahí? ¿Quién está ahí? Víctor. Salado, Víctor, te agarré. Una persona te dice, ¿lleva literatura en Bones? Sí. A ver, dame una característica del realismo, a ver. ¿Qué dirías, Víctor? ¿Qué viene a la mente? No busques en Google. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando te dicen una característica del realismo? ¿Quién te enseña literatura? Sheila. Ah, no, por favor, no me puedes dejar mal, Víctor. A ver, muy bien. Objetividad. ¿Qué quiere decir objetividad? Que yo voy a describir la realidad como es, dejando de lado mis sentimientos y mis emociones. Porque si yo voy a plasmar mis sentimientos y mis emociones, ya eso es algo subjetivo. ¿De acuerdo? Eso es subjetivo. La idea es que en el realismo se describe desde la objetividad, despojado de lo emocional. ¿De acuerdo? Otra característica, a ver, Fabricio, ¿estás ahí? Fabricio, Fabricio. ¿Estará ahí Fabricio? ¿Qué otra característica podrías ahí sumar? Otra característica. Te dicen, a ver, ¿cómo es el realismo? ¿Tú qué dirías? ¿Alguna idea? Si no sabes, también puedes decir, no sé, no hay problema. Por algo estamos llevando el tema hoy, ¿no? Para entender.
A ver, ¿alguna idea, Fabricio? Miss. A ver tú. Crítica. O critica, dicen. ¿Critica? Sí, critica. Es un movimiento que busca exaltar los problemas, ¿no? Para que, como forma de crítica, de denuncia. Muy bien. Dice verosimilitud. Vamos a comenzar con esa característica. ¿Qué es la verosimilitud? Que las obras parecen verdad, imitan la realidad, son un reflejo, un espejo de la realidad. ¿Y cómo hago que mi obra parezca verdad? Ahí viene la característica que mencionaron, la objetividad. ¿Y cómo logro la objetividad? Un lenguaje claro, sencillo, sin adornos, sin tantos adornos. Despojado de sentimentalismos. Cuando uno utiliza figuras literarias, las figuras literarias son el lenguaje subjetivo. Si alguien te dice tus cabellos de oro, tus cabellos no son de oro, eso es metáfora. Es algo subjetivo, porque objetivamente tu cabello no es de oro. Están plasmadas las emociones. Entonces, en una obra realista no esperes encontrar abundantes figuras literarias. No, es un lenguaje más directo, más objetivo, más claro, más sencillo. Estaba influenciada por el psicoanálisis, creo. Ah, esa es la vanguardia. La vanguardia explora el inconsciente. Bien, ¿y cómo más logro la verosimilitud? O sea, que mi obra parezca real. A ver, si te tuvieras que explicarle a tu mamá cómo es tu salón de la universidad o cómo es tu profesora, ¿qué dirías? Ah, mi profesora es alta, es delgada, cuerpona, es rubia, ojiverde. Obviamente no es tu profesora de lenguaje, literatura, ¿no? Pero digamos, se parece. ¿Ya? ¿Qué haces? Describes. Cuando tú describes, la otra persona puede representarse la imagen lo más fielmente posible. Entonces, es normal que en una obra realista abunde en detalles, descripciones minuciosas. ¿De acuerdo? Abunda en detalles. El realismo sigue la filosofía de la ciencia. ¿De acuerdo? Influye el método científico. El método científico consiste en la observación, ¿sí o no? Cuando alguien quiere hacer un estudio desde la ciencia, lo primero que hace es observar. Un realista, si tú quieres caracterizarte como alguien realista, eres muy observador de tu entorno. ¿Sí? Si tú eres una persona que cuando va por la calle mira su entorno, no sé, en el restaurante, ves cómo se comportan las señoritas que atienden, ves que en la esquina la señora del moliente está vendiendo el moliente y a la vez cuidando a su hijito, asustada que no lo atropelle un carro, ¿no? Si ves que hay personas mendigando, si ves que hay una ancianita viviendo, manteniendo su vida con pequeños productos, tienes un observador. Para que tú encuentres problemas, tienes que ser un observador. Porque si tú estás en tu mundo, escuchando tu música, ¿no? Idealista, en tu mundo, no puedes ser realista, pues. Se es realista cuando observa la realidad. Entonces, el primer paso de los realistas es ser un observador, la observación. Segundo paso, la descripción. Esos son los científicos. Observan el problema y lo describen. Igualmente acá, tú vas a ver el problema
y luego procedes a describirlo. Por eso decimos que en el realismo hay mucha descripción detallada. Y luego aplica ciertas hipótesis. Sí, en la literatura también hay ciencia. Se intenta demostrar algunos planteamientos. Por ejemplo, una persona buena puede convertirse en mala según el contexto social en el que vive. Te pregunto, ¿una persona buena puede convertirse en mala según el contexto social en el que vive? Esa es una ley social, ¿sabías? Se llama determinismo. Estamos determinados por el entorno en el que vivimos. Y el ejemplo más sencillo es cómo eres tú cuando estás con tus amigos y cómo eres tú cuando estás con tu jefe, por ejemplo. O con gente de confianza y gente que no te inspira confianza. Cuando estás con gente de confianza eres alegre, eres tú pleno, eres gracioso, vacilonero. Y cuando estás con gente que no te inspira confianza puedes ser muy tímido. ¿Estamos determinados por el entorno? Sí. Muchas veces nuestras conductas están determinadas por el entorno, por supuesto. Y la literatura realista, por ejemplo, intenta demostrar eso. Por ejemplo, hay un personaje llamado Rodión. Rodión es como tú, un estudiante. Bueno, él sí estudia, pues. No, tú también, tú también. Ya, es un estudiante. Abre libros. Todos los días abre libros. Tiene una postura, una ideología, como todos, ¿no? Tiene su planteamiento filosófico. Es un hombre de letras, es un hombre instruido. ¿Cómo una persona instruida termina siendo un asesino? Un vulgar asesino. ¿Mm? Es el entorno. Estaba en medio de la pobreza, su hermana estaba a punto de casarse con un hombre que no quiere, vive en un lugar donde es normal ver mendigos, muchas cosas. El entorno hace que uno tome ciertas acciones. Y justamente es una característica del realismo, cómo el individuo se comporta en medio de ese entorno en el que le toca vivir. Entonces tú no sabes cómo hubiera sido tú si hubieras nacido en otro entorno, de repente en un entorno de violencia, abusos, de repente tú también te convertirías en un hombre malo. No lo sabemos. No lo sabrás, porque no naciste en ese entorno. Bueno, eso espero, ¿no? Eso espero. Entonces, esa ley se intenta demostrar en las obras. Sí, la ciencia en la literatura. La influencia del positivismo. Así se le llama a la corriente filosófica que no acepta verdad que no sea comprobada científicamente. ¿Ya? Y algo más, que es el centro en realidad, ¿no? Expone problemas sociales. Expone problemas sociales. Esto lo vamos a ver en autores como Fedor Dostoyevsky. El realismo, ¿ustedes saben en qué país surge? La verdad es que ya no hablo mucho de esto porque en los exámenes de admisión, las preguntas de literatura en San Marcos, por lo menos, están enfocadas en la obra, ¿no? Fragmentos de la obra, o en características del autor, o del movimiento, más que nombres de autores, nombres de lugares, eso ya no viene en el examen de admisión tipo San Marcos, ¿no? DECO. Entonces, pero a ver, como una idea, ¿no? ¿Saben ustedes en qué país surge el realismo? ¿Saben? Muy bien, señorita. Francia, con autores como Honorato de Balzac, Stendhal, o también, ¿cómo se llama el autor de esta obra llamada Madame Bovary? ¿Alguien sabe? Gustavo Flaubert, autor francés. ¿De acuerdo? Pero no queda en Francia. El realismo se va extendiendo, se va poniendo de moda en varios países. Entre ellos llega a Rusia. También a Perú, por cierto. Víctor Hugo se inclina más por el romanticismo. ¿Sí? Chicos, en el Perú, ¿quiénes son nuestros representantes del realismo? Muy bien,
Manuel González Prada. Él, por ejemplo, es un gran positivista. Él considera que la solución a los conflictos es la ciencia y no la fe, menos la guerra. Para él, la religión es una forma de adormecer al pueblo, a las masas. Y la guerra es llevarlo a las pérdidas, ¿no? La ciencia, el conocimiento, ¿te das cuenta? Ese es positivismo, ese es realismo. Clorinda Mato, también positivista. Bien, entonces tiene varios países y llega a Rusia. ¿Qué características yo debo recordar de Fedor Dostoyevsky? Primero, gran representante de la novela psicológica. Esa es una primera característica que no te puedes olvidar. Ay, mamacita. Novela psicológica. Qué fea tiza. ¿No tienes la otra tiza, no, estimada? ¿No tienes tú, estimada, otra tiza? Solamente esas. Qué terrible. A ver si por ahí. Gracias. Representante de la novela psicológica. Sí, sí puedes, por favor. Blanca. ¿Qué quiere decir novela psicológica? Quiero que tú me lo digas con tus palabras. Quiero leerte, por favor. Para ti, ¿qué es una novela psicológica? Para ti, ¿qué es una novela psicológica? En la que profundiza en los conflictos internos. Muy bien, Piero. Excelente. Donde el autor, en este caso Fedor Dostoyevsky, tiene la capacidad de revelar los dilemas, los miedos, los pensamientos, los sentimientos de sus personajes, su mundo interior. ¿De acuerdo? Examinan la conducta humana. Claro, eso es lo que también hacen en el realismo, ¿no? Analizar las conductas, pero sobre todo en la novela psicológica no se centra en la conducta como tal. Muchas gracias, señorita. No se centra en la conducta como tal, sino más destaca o más predomina qué lleva a hacer esa conducta. Por ejemplo, en la obra Crimen y Castigo va a haber un asesinato, ¿ya? Pero más importante que el asesinato en sí, que es un tema, ¿no? Un asesinato, más importante que el asesinato es el hecho a qué ideas llevan a la persona a cometer semejante crimen. ¿De acuerdo? Es una novela psicológica. Se centra en los conflictos, como dice por acá, internos de sus personajes. ¿Qué lleva a que una persona actúe de esta manera o de otra? Novela psicológica. Expone toda la complejidad de la mente. Porque sí, somos complejos. En cuestiones tan sencillas, un montón de ideas. ¿De acuerdo? Novela psicológica. Otra característica, señor. ¿Qué recurso utiliza Fedor Dostoyevsky para exponer esto? Para exponer el mundo interno de sus personajes. ¿Qué recurso formal utiliza Fedor Dostoyevsky? A ver, los que han estudiado ya esta obra, ¿de qué manera él puede profundizar en ese pensamiento, en esa psicología de sus personajes? ¿Qué recurso utiliza recurrentemente para lograr entrar al mundo de la mente de sus personajes? El monólogo interior, no. Es que esa técnica es de vanguardia. Siglo XX, estamos en el siglo XIX. El dramatismo. ¿Ya? ¿Qué es el dramatismo? Es el dramatismo. Género dramático. A eso me refiero cuando dice dramatismo. ¿Y cómo es el género dramático? Teatro. ¿Y cómo es el teatro? Diálogos. Fedor Dostoyevsky emplea muchos diálogos en sus novelas. Aquí surge una característica, tendencia a lo dramático.
¿Cómo así tendencia a lo dramático, Miss? Tiende a hacer teatro. Lo que él hace son novelas, género épico, narrativo. Pero sus novelas, al insertar muchos diálogos, tiende a hacer teatro. No es que sea teatro, pero tiene esa tendencia. ¿Pero por qué usa tanto diálogo, Miss? Porque los diálogos permiten revelar el pensamiento de la gente. ¿Mm? Tú puedes ver una persona muy linda y puedes decepcionarte de ella cuando comienzas a escucharla, cuando le escuchas hablar. Puedes ver al revés también. Una persona a la cual tú mires con poca importancia, pero una vez que comienzas a escuchar lo que dice, de pronto la elevas hasta el cielo. Los diálogos, los parlamentos, permiten revelar lo que piensas. ¿Mm? Yo hace poco había visto un compañero, un amigo, el cual me caía bien, hasta que me reveló por quién votó en las últimas elecciones. Entonces, mi pensamiento sobre esa persona cambió por completo. Claro, cuando uno revela a través del diálogo, no, Calé, no. Afortunadamente con Calé tengo muchas coincidencias en temas políticos. Lo bueno. Pero, claro, eso no quiere decir que no voy a respetar a los que piensen diferente. Por supuesto que hay que respetar. Solo te digo lo que uno piensa. ¿No? Uno piensa, ella es así, esa. A través del diálogo me doy cuenta por dónde se inclina una persona. Revela su psicología. Bien. Otra característica de Fedor Dostoyevsky es que aborda temas morales. O sea, tiene una preocupación por la conducta del humano, por cómo actúa frente a las circunstancias que le tocan vivir. Cómo él mismo se cuestiona lo que está viviendo y si lo que está haciendo es correcto o no. Es una manera de enseñar también, claro. Y dentro de ese tema moral, morales, éticos, está el tema religioso. Fedor Dostoyevsky, pues claramente podemos decir que es un cristiano, ¿no? Una persona que cree en Dios, cree en la religión, pero sobre todo que considera que la religión es una manera en que el hombre puede corregir su conducta. Y yo coincido con él. Yo no pertenezco a ninguna religión, pero sí considero que lo que dice Dostoyevsky es cierto, porque la religión es una forma de educación. Entonces, claro, si tú eres un hombre malo, pero de pronto lees que dice que debes actuar respetando al prójimo, eso se llama educación, lo entiendes y puedes cambiar tu conducta, claro. Si alguien te dice a ti, joven, si tú encuentras, tu mamá, por ejemplo, ¿no? Si encuentras un celular, tienes que devolverlo a su dueño porque esa persona está desesperada. Imagínate tú en ese lugar. Te gustaría que te lo devuelvan. Todo vuelve a ti. Todo lo que hagas vuelve a ti. De otra manera, pero vuelve a ti. Entonces tú cuando escuchas, te educas y dices, ok, ya sé lo que voy a hacer. Sabes cómo actuar. Eso se llama educación. Y la religión hace lo mismo, pues. La religión te dice qué debes hacer, qué no debes hacer, respeta a tus padres, te educa, pues. Entonces, sí, la religión es una manera en que el hombre puede medir sus conductas. Y más bien, cuando no hay religión u otra forma de educación, el hombre puede hacer cosas malas, ¿es verdad? Entonces, aquí hay un concepto, religiosidad atormentada. Sí, porque la persona, el ser que vive bajo las influencias de la religión, siente miedo, ¿no? Quiero robarle el celular, pero no, Dios me está observando. Soy religioso, ¿cómo voy a robar un celular? Quiero meterme con una flaca estando casado, pero no, eso es pecado para Dios, eso está mal. ¿Te das cuenta? Esta religiosidad hace que la persona modere sus conductas, se corrija, ¿no? Y justamente la religión es lo que va a hacer que el protagonista de Crimen y Castigo
se dé cuenta que lo que hizo, el matar a 2 mujeres, estuvo mal. Él se da cuenta que estuvo mal y que tiene que corregir. Incluso se da cuenta al final ya de la obra que tiene que pedir perdón. Y uno de los factores que lo hacen entender es la religión. Y si te das cuenta, en la vida real también pasa eso. Pero eso es realismo, pues. En la vida real pasa eso, ¿verdad? Mucha gente que ha caído en muchos pecados, ha caído en delincuencia o cosas muy malas, luego se refugia en la religión. He leído la palabra de Dios y ahora soy un hombre renovado. Eso es, regenerado. Eso es lo que se ve acá en su obra. ¿De acuerdo? No es característica su obra la proyectada que metía Dostoyevsky. Cuando se llama en pobreza, es que yo tengo un destino y cuando pero todo, aposando a videojuegos. Ah, sí, hay obviamente autobiografismo. Sí, 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 si quiere lo ponemos. Otra característica del autor es el autobiografismo, o sea, tiene mucha influencia de su vida. Creo que muchos autores hacen eso, ¿no? Proyectan su experiencia personal. Autobiografismo. Así es. En su obra y mucho de su vida. Así es. Bien, ahora, la obra Crimen y Castigo. ¿Qué cosa es? Es una novela que trata de un crimen y un castigo. ¡Oh! ¡Oh! Maestra, no sabía. No, pues en serio, mira. Es una novela de doble estructura. Por un lado, es una novela policial. ¿Por qué? Porque increíble, sí, realmente ustedes no tenían ni la menor idea, ¿verdad? Ya ves todo lo que vas a descubrir conmigo, alumno. Ya mira, por un lado está Rodion Raskolnikov. Él es el protagonista de esta historia. Rodion Raskolnikov. Él, te dije, es como tú. No un asesino, por favor, toco madera. Un estudiante, un intelectual, una persona que abre libros. Pero, está en medio de la pobreza. Primero, ¿en qué lugar se encuentra? En San Petersburgo. San Petersburgo es una zona de pobreza extrema. A ver, en Lima, ¿cuál sería un equivalente a San Petersburgo? Mira, en San Petersburgo es normal que un día de semana, un lunes, un martes o un miércoles como hoy, y que la gente está estudiando, trabajando, en San Petersburgo usted va a ver un montón de alcohólicos tirados en la calle. En San Petersburgo abundan las cantinas, eso que hace que el hombre se pierda. En San Petersburgo usted va a ver normal que vea niños mendigando. San Petersburgo apesta, huele mal. ¿Por qué? Porque hay mucha suciedad, mucha pobreza y el calor sumado a que la gente muchas veces no accede al agua para bañarse, atenderse, huele mal San Petersburgo. ¿Ya? En San Petersburgo es normal ver en cada esquina prostitutas, hay muchas prostitutas. ¿Ya? Mendigos, prostitutas, alcohólicos, huele mal, desorden, suciedad. ¿A qué lugar podríamos? Callao, que tiene, señorita, yo vengo del Callao, señorita. ¿Qué pasa? Callao es una zona privilegiada, señor. Usted no conoce, cuando empieza Callao no es otra cosa. Le invito a la punta, otra cosa, otra cosa. Atelán, ¿qué es eso? San Juan de Urigancho, la Rinconada. Bueno, en realidad cada distrito creo tiene su zona, ¿no? Tiene su zona. No todas las zonas, pero sí muchas. Sí, son lugares marcados por la pobreza, el dolor, sí. Y a eso es San Petersburgo. Vinculación. Y a pesar de ser un lugar eh, marginal, él está tan pobre que ha tenido que suspender sus estudios universitarios. Y ya no, puede pagar el cuartucho donde vive, así lo llama el autor, cuartucho. Un pequeño cuarto que más parecía una alacena, pequeñísimo. No podía pagar. Y, y preso de su desesperación, además de que no solamente era su pobreza,
también era que como estaba en pobreza, su hermana, por ayudar a él y a su madre, iba a casarse con un hombre que ella no quería, pero que era un hombre que tenía dinero y que podía ayudarlos. Entonces su hermana estaba a punto de sacrificarse ella para ayudarlo a él. Entonces, pobreza más desesperación, acciones, pensamientos, lo llevan a tomar el acto de matar a alguien. ¿A quién va a matar, señores? Mata a Aliona Ivanovna. Pero el problema es que no solamente mató a Aliona, también mata a Lisabeta o Lisbeth. Mata a dos mujeres. ¿De acuerdo? Pero ¿qué lleva a ese asesinato? Ahí viene la novela psicológica. Y esa es la parte más importante. En la obra, sí, hay un asesinato y es novela policial, ¿no? Porque luego va a haber una investigación y va a haber una condena, ¿ok? Pero lo más importante en la obra es lo psicológico. Rodión dice que para llegar a su pequeño cuartucho, justo en la escalera que da a su cuarto, da con la cocina de la dueña de la casa, de la patrona que le alquila ese cuarto. Y como van 4 meses que no paga, cada vez que pasa por ahí, Rodión tiene que agacharse, que no lo vean, para llegar a su habitación. Y en ese momento en que se agacha, Rodión piensa, soy un miserable, es que soy un cobarde por ocultarme de una mujer. Ahí te das cuenta, el conflicto, todos lo pasamos, todos. Bueno, casi todos, porque hay personas que parecen no tener conciencia. Porque eso es tener conciencia. Ser juzgador de tus propios pensamientos es tener conciencia. ¿Estás seguro que lo que piensas es correcto? ¿No será que te estás equivocando y tu pensamiento puede hacer daño a otros? Cuestionarse sobre tu actuar es lo que deberíamos hacer siempre. Entonces, él se cuestiona, no es que soy un cobarde por ocultarme, por esconderme como una cucaracha. Y él mismo se responde, no, no soy un cobarde. No me oculto por miedo a la patrona. Me oculto por evitarme sus sermones, por tener que inventarme alguna excusa de por qué no le pago el alquiler. No es miedo lo que me hace esconderme, sino ahorrarme tiempo. ¿Te das cuenta? Él mismo es novela psicológica. ¿El narrador quién es? Es el narrador clásico. Vamos a poner acá técnicas tradicionales. ¿Qué son técnicas tradicionales? Narrador omnisciente. El que te cuenta toda la historia en tercera persona. Narración lineal. ¿Qué significa narración lineal? En orden cronológico. Los hechos se cuentan uno después de otro como van sucediendo las cosas. ¿De acuerdo? Ya. Técnicas, el narrador cuenta, ¿no? El narrador cuenta que Rodión ya lleva un buen tiempo sin ánimos de tener contacto humano. Huraño, siempre metido en su habitación como forma de huir de la sociedad. No tenía contacto humano. Es más, había perdido ya hasta el gusto por vestirse bien, salía con sus trapos, no le importaba. ¿Te das cuenta cómo es que la pobreza hace que las personas ya hasta se descuiden, ¿no? Y va hacia la casa de Aliona. ¿Quién es Aliona? Una prestamista
¿de acuerdo? Que presta dinero, pero no haciendo más. Tienes que dejarle una garantía para que vengas a pagarle. ¿Ya? Pero esa garantía es mucho más alta o vale mucho más de lo que ella te ofrece, ¿no? Es como que yo tengo un celular bien barato, porque yo no puedo comprar iPhone, aunque me sirve para mi contenido. Estoy pensando si comprarme un iPhone, pero me parece un gasto innecesario, ¿no? Con tal que yo me comunique, pero que quiero grabar y la cámara de un iPhone dice que es mucho mejor, ¿no? Sí, definitivamente, ¿no? Pero bueno, hasta que no me compre, yo seguiré con mi celular que me costó, creo, 600 soles. Y este baratito, ¿a cuánto lo comprarías tú? A ver, sirve, ¿ah? O sea, su cámara está bien, teléfono, todo está bien. ¿Cuánto pagarías por un celular así, estos baratos? Así de segunda. 400 es bastante, ¿ah? 200. Yo también, a lo mucho pagaría así en segunda. 150. Claro que está protegido, no tiene su pantalla, ¿no? Yo pagaría 150. Segunda, pues. Ya máximo, ya 200. 20 soles, no te pases, pero yo tengo que dar un celular por 20 soles, tampoco. ¿Ya? Paga tus 500, tus 600, ¿no? Bueno, que ahora no sé cuándo están los celulares, de verdad, no lo sé. Pero ese me costó, creo, 599, algo así. ¿Ya? Entonces, yo sé que lo puedo vender a 150, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Y viene a Liona, se lo ofrezco y me dice, te doy 30. Así como Diego. Diego es un usurero. 20 soles y bien pagado. Así decía la usurera a Liona. Pero yo tengo hambre, tengo hijitos, necesito algo ahorita, dale de comer. Y le digo, ya, dame los 20 soles, Diego. Mis hijos mueren de hambre, es desesperante escuchar niños que tienen hambre y no tener nada que darles. Ya dame los 20 soles. ¿Qué ha pasado en esa transacción? La usurera ha invertido 20 soles y ha obtenido algo que por lo menos se dan en el mercado común 150. Ella se ha enriquecido. Y yo, que tenía algo de 150, lo he vendido por 20 soles. Me he vuelto más pobre. ¿Te das cuenta? Es lo que hace Aliona. Rodión fue a empeñarle un reloj que así como estaba valía, no, por lo menos 500, dijo él. Y la Aliona le dio solo 150. Y encima le descontó intereses de otro préstamo. O sea, era una usurera. Ella siempre ganaba. Y eso sí, si te pasabas un día de la fecha del compromiso, perdías tu prenda. O sea, yo perdía mi celular, ya no, como internet no podía recuperarlo. Era una usurera. Se había hecho una gran fortuna porque tenía muchas prendas, muchas joyas a costa de esto, del hambre y la desesperación de las personas. Pero tenía una hermana, media hermana, ¿ya? Que era lo contrario. Por ejemplo, si Aliona tenía 70 años, Elizabeth tendría unos 35 años, era más joven. Si ella era una usurera, ella era muy justa. Ella se dedicaba a hacer los negocios de Aliona. Ella vendía ropa para Aliona. Pero cuando ella vendía a un precio tan justo que nadie se atrevía a pedirle rebaja. Era muy justa, muy noble. Lo malo de Elisabetta es que no sabía decir que no. Y siempre le obedecía todo lo que Aliona le mandaba. No solamente hacer negocios afuera. Cuando llegaba, ella es la que limpiaba, cocinaba, atendía a la anciana. Y tú dirás, bueno, pero Miss, tampoco es gratis, porque cuando muera la anciana, todo va a quedar para su hermanita. No, la anciana ya ha hecho su testamento y a su hermana solo le ha dejado unos muebles. La mayor parte de sus bienes ella los va a entregar a los curas como pago por sus pecados. Tiene un nombre, ¿no? Las indulgencias. O sea que está miserable, le roba a los más pobres para engordar las barrigas de los curas. No siente pena por la pobreza que le rodea ni por su propia hermana. Ahí te das cuenta, a través de estas descripciones, que Aliona es un ser miserable. Rodión sale de empeñar el reloj y se va a una cantina. ¿Te acuerdas que te dije que no tenía ganas de ver con nadie, es aislado del mundo? Pero en ese momento, después de salir de la casa de Aliona, sí quería contacto humano, quería encontrarse con alguien. Y como abundan las cantinas en San Petersburgo, entró a una cantina. Allí conoce a Marmeladov.
¿Quién es Marmeladov? Un alcohólico. Yo sé que en nuestra sociedad los alcohólicos son mal vistos, ¿no? Nadie ve con buenos ojos a un alcohólico. Muchos lo ven con pena, otros con una mirada juzgadora. Ah, está así porque le da la gana. O sea, no comprende la complejidad, ¿no? Ignorancia se llama. Y otros con cólera, ¿no? Los golpean, aprovechan para desfogar todas sus frustraciones con un ser que está todo borracho, que no puede defenderse, golpea, abusan. ¿Sí? O sea, en general, un alcohólico no es bien visto en la sociedad, ¿sí o no? Sin embargo, Fyodor Dostoyevsky muestra el otro lado. ¿Qué hace que una persona caiga en el alcoholismo? Porque la gente ve siempre las acciones, ¿no? Ah, este es un borracho, está todo el día en la cantina vagando. Ah, este es un malcriado, nunca hace caso a sus papás. Este es un joven rebelde, nunca quiere obedecer normas. Siempre juzgamos acciones, pero muy poco tratamos de entender las causas. Entonces, un alcohólico es más visto, pero Fedor Dostoyevsky te cuenta su historia, porque la obra es larga, ¿sí? Crimen y Castigo es una obra muy larga y tiene muchas historias paralelas, ¿ya? Pero Marmeladov era un hombre que tenía una hija de su primer compromiso, se llama Sonia, una niña muy tierna. Pero un día Marmeladov conoce a una mujer llamada Caterina. Pongo corazón no porque hay amor, ¿eh? Solamente porque se han unido, ¿ya? Caterina era una mujer de clase alta. Mujer de clase alta, tenía un esposo con el cual tenían 3 hijos. Todo bien. Caterina fue en su juventud profesional, así como tú, ¿no? Que estudia, esté bien, todo bien, todo en orden. Pero cuando muere su esposo, Caterina se queda con 3 niñitos en una época de desempleo. Pues señorita, fue fatal. Vivían no en la pobreza, en la miseria. Así cuenta Marmeladov, que Caterina vivía en la profunda miseria. ¿Cómo la he encontrado a ella con los niños? Que decidí ofrecerle matrimonio para poder ayudarla a mantener. Y a ella no le quedó otra opción que aceptar. ¿Te das cuenta? Este alcohólico mal visto tiene una historia. Ayudó a una madre soltera, viuda, ¿no? Con 3 hijos. Los ayudó a mantener y todo iba bien. Hasta que hubo un recorte de personal. Ya te dije, en esta época hubo mucho desempleo y crisis, ¿de acuerdo? Así tiene que terminar muy bien. Y se quedó sin trabajo. Comenzó a buscar, no encontraba, entró con conflicto. Y te he dicho, ¿no? Cuando no hay plata, hay conflictos en el hogar. Acá también comenzó a haber conflictos. Él comenzó a refugiarse en el trago, se sintió bien, volvió a tomar, va a sentirse mejor y así. Entró al mundo del alcoholismo. Entonces ella no puede salir de ahí. Su esposa está enferma de los pulmones, tiene algo así como tuberculosis, ya que en esa época no tenía solución. Pero ella escupía sangre, estaba enferma y así enferma lavaba ropa para tener plata y poder mantener a sus hijos. Entonces, Marmeladov prácticamente no ayuda en nada. Caterina, desesperada, enferma, histérica, se la agarra con los niños, grita, anda estresada. Cuando viene Marmeladov borracho, lo golpea, ¿ya? Y en la desesperación, un día le dijo a Sonia que se prostituya. Y Sonia, como no tiene oficio ni beneficio como muchas chicas de la zona, se dedicó a la prostitución. ¿Mm? ¿Te das cuenta? ¿Cómo es que cuando un padre cae, arrastra a sus propios hijos? ¿No? ¿Cómo es que un conflicto desencadena cosas tristes? ¿No? Mira, el autor te está mostrando el otro lado. Tú puedes juzgar las acciones, pero también tienes que analizar las causas. No solo se trata de decir, ah, que es una prostituta, pero ¿qué hay detrás? ¿Quién elige voluntariamente entrar a la prostitución? Tú no elegirías, yo no elegiría, ¿no? Creo que todos elegiríamos ser médica, ser docente, ser abogada, no sé, vender en tu propio negocio, pintar uñas. ¿Quién elegiría eso? Hay una razón, hay una causa. Que tú la desconozcas no significa que no existe.
Él te revela el detrás, como una especie de solidaridad con los personajes que suelen ser juzgados, criticados, despreciados, marginados por la sociedad. Bien, entonces, Marmeladov y la historia de su hija prostituta es una historia aparte que Rodión conoce el día que se fue al bar. Va a la casa de Marmeladov porque estaba borracho, estaba ebrio, ¿ya? Y lo deja y ahí conoce la casa, conoce a Caterina, aunque no conoce a Sonia todavía, pero se da cuenta que vive en un ambiente bastante hostil. Los niños llorando, asustados por la madre histérica, todo horrible. Lo cual es un hecho real. O sea, esta descripción del hogar, cuando hay un padre alcohólico, una madre infeliz, desesperada, en medio de la pobreza, todos sufren, especialmente los hijos. Es algo real, no es fantasía, eso es realismo. ¿De acuerdo? Y luego va a su casa y recibe una carta. Una carta que viene de su madre, que es Pulqueria. Madre Pulqueria. En la carta le explica a su hijo, primero le pide disculpas porque no le ha mandado mensaje en todo este tiempo, ¿de acuerdo? Donde le explica, para hacerlo breve, porque me acabo de acordar que tengo que hacer dos corrientes, ¿no? Vamos a hacerlo rapidito ya, chicos. Le explica por qué no le mandó plata. El problema es que su hermana Dunia, la hermana Dunia, ha perdido el empleo. ¿Por qué? Porque su jefe, un tal Svidrigailov, la cosa Svidrigailov, un tipo recontra miserable, un pervertido, violador, incluso hasta asesino, un tipo que tenía mucha plata y que representa pues la corrupción moral en todos los sentidos, acosaba a las empleadas y una de ellas, audio, chicos, audio, ¿está bien? ¿Me escuchan, chicos? Ok. Svidrigailov acosaba a Dunia y la esposa de Svidrigailov, que se llama Marfa, se enteró de esto y lo que hizo fue despedir a Dunia. Sí, también se analizan las conductas de Marfa. Marfa también representa esa degradación humana. ¿Por qué? Porque al inicio Marfa se desespera de saber que Svidrigailov la engaña o pretende engañarla con Dunia, ¿no? Va conociendo a su marido que es un tramposo, va conociendo que él no solamente es con Dunia, sino con varias empleadas, ¿no? Al inicio dio un grito al cielo, pero luego lo acepta. Hasta les da permiso para que él se acueste con otras mujeres, siempre y cuando ella esté enterada. Entonces lo que hace el autor es ponernos a reflexionar cómo el ser humano se adapta rápidamente a lo malo. Y lo dice Rodión. Cuando deja a Marmeladov en su casa y se va y se pone, ahí él deja dinero. Sí, Rodión es solidario. Rodión, ¿te acuerdas que vino de empeñar el reloj a Liona y se metió a la cantina y ahí conoce a Marmeladov y lo deja en su casa? Como se dio cuenta que vivían en pobreza, deja dinero. Él es solidario. Y luego se arrepiente porque dice, al menos ellos tienen a Sonia. Yo no tengo a nadie, él era pobre también. Pero ya se fue y se quedó pensando, ¿cómo nos habituamos a lo malo? Seguro al inicio se indignaron de que Sonia sea prostituta, pero luego estiran la mano. Sí, porque Marmeladov toma muchas veces con el dinero de la prostitución de su propia hija. Entonces el hombre se adapta a lo malo. O sea, ahí está la preocupación por la ética. Igual que Marfa se adaptó a su marido que le engañaba, que era un pervertido, se adapta a él. Bueno, la cosa es que la madre le explica que Dunia fue despedida, pero que no se preocupe porque ya consiguió con quién casarse. Se va a casar con un tal Lutin. Y justamente aquí viene la pena de Rodión. El hecho de saber que su hermana se va a casar con alguien que no quiera, eso lo hace preocuparse. ¿Por qué? Porque no quiere que Dunia sea una sacrificada por su familia, como lo es quien. No quiere que Dunia se case con un hombre que no quiere para ayudarlo a él. Que se sacrifique como quién. Como quién, chicos, se me están escuchando. ¿Quién se sacrifica? Como Sonia lo hace por la suya. Entonces, ¿qué dice?
vivo en la pobreza. Mi hermana, por ayudar, está casándose con un hombre que no quiere. ¿Cómo hago para ayudar a mi hermana? ¿Mm? Porque no creo que tú permitas que tu hermanita se prostituya o se case con un hombre que no desea solo para ayudarte a ti a ingresar a la universidad, ¿no? Tú dirías, no, 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 ni hay forma que tú hagas eso por mí. Igual él. ¿Qué haces? ¿Qué necesitas para ayudar a las personas que más quieres? Necesitas plata. ¿Y quién tiene plata? Aliona. Y ahí comienzan sus conflictos. Que ya desde antes habían empezado, ¿ah? Porque al inicio salía, ¿no? ¿Seré yo capaz de cometer semejante crimen? No, no seré capaz yo. Solo es un juego de mi mente. O sea, él pensaba en el asesinato como un juego de su mente. ¿Ya? Es como que tú y yo digamos, pucha madre, si matamos al político tal y con esa plata salvamos a los niños con cáncer, sí, qué bacán sería, pero tú sabes que es un juego, una idea loca, ¿no? No es que de verdad vas a ir a matar al político, pero ten cuidado, porque lo que pasa por tu cabeza casi siempre se concreta, eso está comprobado, lo que piensas casi siempre se convierte en acciones. Y eso es lo que pasa a Rodión. Comenzó como un pensamiento, un juego de su mente, pero luego se concreta. Conforme va pasando las cosas, cuando vamos viendo que el dolor aumenta en que su hermana se quiere sacrificar, piensa ya en matar a Leona. ¿Ya? Entonces se cuestiona si, si sacrificamos una vida y a cambio de esa vida sacrificada salvamos 100 vidas, pues cuestión de aritmética. ¿Conviene o no? Dime tú, ¿conviene o no? Si pienso en ingresar, sin ingresar. Claro, Pejaro, claro. Si tú piensas que de repente inconscientemente no la vas a hacer, de verdad no la vas a hacer. O como a veces pasa, ¿no? Si no ingresas a San Marcos, me voy a la Villarreal, o me voy a la Wiener, o me voy a esta. Ya estás diciendo que no vas a ingresar. Pero si en cambio te has determinado, no ingresas a San Marcos, no ves otras posibilidades, tú metes esta y claro, vas de la mano con tus acciones porque estás con tu meta, esto manda. Quiero esto, entonces mis acciones van apuntando hacia eso. Pero si ya ves en tu mente la posibilidad de que si no la hago, me voy para acá, ya entonces ya fuiste, ya estás pensando en que no la vas a hacer. No estás determinado. Necesitas determinación para que algo se dé. Ya entonces, señores, ¿qué hace Rodión? Comienza a pensar, ¿no? Estábamos pensando en su lógica intelectual. Mato una vida y salvo 100. ¿Tiene sentido o no tiene sentido, señores? Mato una vieja usurera que está más para allá que para acá. Porque ¿para qué querría una vieja anciana tantas joyas, tanto dinero? Y con ese dinero salvo a tanto mendigo que veo por ahí. Ahí se van a pensar, ¿por qué no matan de frente con los políticos corruptos? Pero sé que está más claro. Son pensamientos, ¿no? Pero fíjate, cada postura tiene algo positivo y algo negativo, ¿no? Pensar como piensa Rodión tiene algo positivo. Vas a salvar 100 vidas, pero vas a sacrificar una, pero vas a salvar 100. Y pensar como piensa Sonia, o sea, que toda vida vale y se respeta, también tiene algo negativo, que vas a dejar vivo a alguien que hace daño a la sociedad. O sea, cada postura tiene un beneficio y tiene eh, algo contrario, algo que afecta, un perjuicio. Entonces, las dos posturas tienen algo bueno y algo malo. ¿Mm? No puedo decir que una es superior a otra. Pero en esta obra sí se dice algo. La postura cristiana es superior. Por eso se termina él arrepintiendo de todo. ¿De acuerdo? Porque claro, es la postura de Fedor Dostoyevsky. Pero siendo objetivos, cada postura tiene algo bueno y tiene algo malo. Bien, la cosa es que comienza a reflexionar así y intenta darle sustento a este pensamiento nombrando a otras personas, ¿no? Por ejemplo, Napoleón Bonaparte hubiera dudado como yo dudo de matar a Leona o no, si hubiera querido emprender la revolución, aunque esta implicara la muerte de muchos hombres. No, no le tembló la mano, porque sabe que para que haya un cambio necesita a veces haber víctimas.
En cambio, me sentiría avergonzado de mí, que por querer un cambio, porque claro, lo que quiere es un cambio, ¿no? Quiere una ayuda a otros, ¿no? Me tiembla la mano en matar a una persona, o sea, comienza a intentar justificarse ese pensamiento, ¿ya? Comienza a querer darle fuerza, sobre todo porque persigue señales. Por ejemplo, un día escucha que su hermana, de Aliona, la hermana, Elisabetta, se va a encontrar con unos clientes a tal hora. Para él lo toma como señal. El destino me está diciendo la hora en que Elisabetta estará fuera de casa, para que Aliona esté sola y pueda matarla. Y él sentía que no iba a tener remordimiento de matarla, porque matar a Aliona es como matar a un piojo. ¿Tú sientes remordimiento de matar a un piojo? Una cucaracha, nadie, ¿no? Él sentía lo mismo por Aliona. Si matas a un ser que hace daño, como un piojo que te chupa tu sangre, es matar lo mismo con Aliona. Es matar a un ser que hace daño, un ser nocivo. Es más bien hacerle un bien a la humanidad. ¿Te das cuenta? Tu filosofía intelectual, ¿no? Pero antihumanitaria, porque tienes que matar a alguien. ¿Ya? Bueno, para ser breve, ¿ya? La cosa es que mata a Aliona, pero no contaba con algo. Una vez que la mata, él comienza a llenar, él fue con un sacón donde llevó una hacha y comienza a guardarse todas sus joyas. Y de pronto, cuando está así guardándose todo, escucha, alguien estaba gimiendo. ¿Quién crees que era? Su hermana. ¿Qué? Pero si la hermana debía estar en el negocio, según lo que escuchó. Y en ese momento empieza un nuevo conflicto para él, comienza a sentirse nervioso y comienza a pensar, novela psicológica. Si tan solo se me hubiera pasado por la mente la idea, la posibilidad pequeña de que apareciera la hermana, si tan solo lo hubiera pensado nada más, no hubiera cometido este crimen. Por ningún, o sea, él planificó el asesinato, pero en ningún momento se puso a pensar, ¿no? Plan B. Y si apareciera Lisa, nunca lo pensó. Y esto lo desequilibra. Sale todo nervioso y ve que Elizabeth aterrada da un grito y él le clava el hacha en la cabeza. Esto no estuvo planificado, fue producto de su desesperación, su nerviosismo, y esto inicia un nuevo conflicto para él. El remordimiento de haber matado a una mujer que no era mala. Y ya pues comienzan las pesadillas, viene la investigación. Su madre Pulqueria y su hermana Dunia, como se enteraron que Rodión estaba enfermo, un amigo, Razumijin, es el que les avisa, vienen a verla, pero él huye. Ah, y algo más. Cuando su hermana viene, Rodión le dice a Dunia, así todo molesto, Dunia, no voy a permitir que te cases con ese tal Lucin. No lo voy a permitir, no es correcto. Y Dunia le dice, Rodión, ¿te das cuenta cómo me estás hablando? Me hablas, me gritas, como si yo hubiera matado a alguien. Uy, ¿para qué le dijo eso? Pues es una frase común, ¿no? Decir, ay, ni que yo hubiera matado a alguien, ¿no? Normal. Pero para decirle eso a alguien que acaba de matar a dos mujeres, era una clavada directa. Entonces, él se da cuenta de algo. Dunia, al igual que Sonia, son superiores a él. Él se cree superior, claro, porque pensar quién sí vive y quién no es porque te crees superior, como si fueras un dios, ¿no? Ah, no, Leona es mala, que muera, es una idea de superioridad. Como que te das el derecho de saber quién sí tiene que vivir y quién no. Pero se dio cuenta en ese momento cuando Dunia le dice, ay, ni que hubiera matado a alguien, que Dunia, al igual que Sonia, son superiores a él, porque ellas, para ayudar a su familia, no tuvieron que matar a nadie. Solo se sacrificaron ellas, su cuerpo. En cambio, Rodión ha tenido que matar a dos mujeres para ayudar a otros. Entonces, se dio cuenta que la superioridad está en ellas. Bueno, se va porque no puede aguantar verlas, siente que va a doblar, está mal, está mal. Va a la calle y se encuentra que a Marmeladov lo han atropellado. Lo lleva a la casa y en las manos de su hija Sonia muere. Él ante la pena colabora, da dinero
a la familia para los gastos de la sepultura de sepelio. Y al día siguiente, Sonia, como agradecimiento con Rodión, que le ha dado dinero para que su papá pueda ser enterrado, ¿no? Va a buscar a Rodión para agradecerle. Y se da cuenta que Rodión vive en un cuartucho, que es muy pobre, pero aún siendo pobre le ha dado dinero. Eso quiere decir que Rodión es un hombre bueno. Por eso Sonia comienza a sentir amistad con Rodión, ¿de acuerdo? Y es así que Rodión se anima a confesarle a ella el crimen doble que ha cometido. Hay un investigador también. ¿Quién investiga este asesinato? Porfirio Petrovich. Un hombre que tiene una gran capacidad deductiva, un hombre muy inteligente que comprende que el asesino es Rodión, pero que le falta su declaración, le faltan más pruebas. Entonces, ¿qué hace Porfirio? Comienza a dialogar con Rodión y comienza a incitar a decirle cosas para que él pueda delatarse, ¿no? Por ejemplo, le dice, una anciana, le dice Porfirio, una vieja toda arrugada, canosa, ¿para qué acumularía tanta riqueza, verdad? ¿Cuánto valor tiene la vida de una anciana? Y le pone así palabras como para que él muestre, en el diálogo uno revela, no te digo, la forma de pensar. Entonces, estos diálogos están para eso, para mostrar lo que piensa Rodión y así poder incitarlo a que se declare culpable. Pero no lo logra. Quien logra esto es Sonia. Cuando Rodión le confiesa que ha matado 2 mujeres, Sonia, en vez de juzgarlo, porque es lo que haríamos todos, ¿no? Maldito asesino, ¿no? Es lo que hacemos la mayoría como sociedad. Juzgamos a un asesino. Sonia dice, eres desgraciado. Pero no lo dice desgraciado con el afán de insultarlo, sino de decir que es un hombre que ya cayó en desgracia por el mal actuar que ha cometido. Intercambian cruces, le ponen su cruz ella, y le dice, juntos cargaremos tu cruz. Ya, mira, Sonia, en vez de juzgarlo, decide ayudarlo. Y ese es el mensaje que nos da Rodión. Una persona que está en mal camino, en vez de criticarlo, en vez de juzgarlo, deberías entender el motivo por el cual está en ese camino y ayudarlo. ¿Verdad? Es lo que nos dice la obra. Y quien ayuda incondicionalmente aquí a Rodión a entender que lo que hizo fue malo es Sonia. No solamente su afecto, su amor incondicional, sino su Biblia, que es una forma de educación. Le leía la Biblia para que Rodión entienda que lo que hizo no está bien. Rodión le discutía, pero era una vieja, era un ser nocivo, era como un piojo. Y Sonia le decía, ese piojo es una criatura del Señor, es una criatura de Dios. Es un hijo de Dios como tú, como yo, como todos, merece vivir. ¿Te das cuenta? Ella comienza a moldear la conducta de Rodión, el pensamiento, que poco a poco sus ideas de superioridad, su tesis antihumanitaria, va cayendo. Entonces, la idea es ese. Mira, el tema central es el conflicto entre una moral intelectual, la que me dice, mato a uno, pero salvo a 100, y una moral cristiana que me dice, no, no puedes matar. ¿Cómo vas a matar? Tú no eres un Dios para decir quién vive y quién no. Esto se aplica en el día a día a cada rato, ¿no? Por ejemplo, la moral intelectual te hace decir cuando muere un ladrón, bien, bien, me gustan los finales felices porque era un ser malo, dices, ¿no? Celebras la muerte. Pero la moral cristiana dice, no, no se ríe, no se celebra la muerte de nadie, ¿no? La moral intelectual te dice, no, si un niño, si una mujer en la pobreza, una mujer drogadicta sale embarazada, ¿cómo va a cuidar a un niño una drogadicta? No, que no venga, ese niño va a sufrir, moral intelectual. Y la moral dice, no, ¿cómo vas a matar a un niño? Un aborto es de lo peor. ¿Te das cuenta? Siempre hay este conflicto en la vida. ¿Por qué crees que dicen sí a la muerte de los asesinos, ¿no? Hay que salirnos del pacto, San José, no sé qué más. Claro, porque hay este conflicto, es constante este conflicto en nuestro actuar. Son contradicciones. Y cada moral no es que una sea superior a la otra, solo que cada una tiene algo bueno y algo malo, ¿no? Entonces, ese es el conflicto que se da acá. Pero obviamente va a haber una transformación y va a ganar esto, la moral cristiana, ¿de acuerdo? ¿Y cómo se da esta transformación? Primero, a través de la culpa, que atormenta
al protagonista. Si tú no sientes dolor, si tú no sientes culpa, no eres consciente del daño que estás haciendo. El dolor es necesario para que una persona a veces sea consciente y transforme su pensamiento y por ende sus conductas. El dolor. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si tú estás con un chico que tu mamá no quiere y un día te escapas, ¿no? Porque tú eres inconsciente, estás en tu mundo y de pronto ves que tu mamá está llorando, desesperada, tú dices, mamá, ¿por qué lloras? O sea, recién entiendes. Cuando te duele el llanto de tu madre, recién entiendes que tus actos no están bien y ese dolor que sientes por tu mamá, esa pena que te da, puede hacer que tú cambies. Mientras que no sientes dolor, mientras que tú sientas que estás haciendo bien, no estás haciendo daño a nadie, ¿no? No vas a cambiar. El dolor puede hacer que las personas cambien. La pena, el sufrimiento. Entonces, la culpa es necesario a veces para que él tome conciencia de sus actos que están mal y pueda transformarse. Eso es lo que nos dice en varias de sus obras Fedor Dostoyevsky. El dolor es un medio en que el hombre puede ser consciente de las cosas que hace y puede cambiar. Si no le duele, no cambia. Puede seguir equivocándose. ¿Ya? Otro tema es que en vez de juzgar a alguien que va por mal camino, lo que ese alguien necesita es apoyo, el amor. ¿Para qué? Para que lo ayudes a que actúe de manera correcta, no a que lo condenes a ser una mala persona. En vez de decir, ese joven rebelde, ¿qué pasa con ese joven? ¿Por qué está rebelde? En vez de decir, ese niño malcriado, ¿qué hay detrás de esa malcriadez? Hay que escucharlo, ¿de acuerdo? El amor y la religión son factores que pueden ayudar a una persona a regenerarse. Sí, se va a regenerar. Ella lo empuja a que se entregue a la justicia. Él se entrega a la justicia y al final se cuenta que Rodión tiene un futuro prometedor. Después de la condena que le han dado, 7 años de cárcel en Siberia, hay un futuro para él diferente. Puede haber un cambio, ¿ya? A ver, hasta la pregunta 7, por favor. Necesito las claves. Hasta la pregunta 7, unos minutitos. Y la pizarra la voy a borrar. ¿Ya? Hasta la pregunta 7.
Ya. Chicos, pregunta 1. ¿Qué clave marcaron, por favor? Chicos, ¿qué clave marcaron en la 1? Muy bien. El realismo emplea un lenguaje, un lenguaje claro, sencillo, sin tantos adornos, o sea, un lenguaje sobrio. Y busca representar la realidad con objetividad. 1, corazón. 2, verdadero o falso. La narrativa de Dostoyevsky es predominantemente humorística. Falso. Muy bien. Clave beso. La culpa y el castigo son temas recurrentes, verdadero. Explora la alma humana desde el conflicto directo, verdadero. Plantea la posibilidad de redención a través del sufrimiento, claro. Considera que esa es la moral cristiana, pues. La moral cristiana es que tienes que sufrir para poder redimirte, o sea, liberarte de algo. Si has cometido un pecado, la moral cristiana te dice que debes sufrir para que seas perdonado. ¿No? Esa es la moral cristiana, así que eso es verdadero. Clave besito. 3. ¿Qué clave marcamos, jóvenes? ¿Qué clave marcamos en la número 3? Besito. Muy bien. La estructura formal se basa en una progresión psicológica lineal de acciones. A. Crimen y castigo sigue técnicas tradicionales, o sea, narrador omnisciente y narración lineal, cronológica, en orden, verdadero. Dostoyevsky prioriza el desarrollo de las escenas de acción sobre el análisis interior. No, no, no. Si bien es cierto, las acciones son importantes, pero más importantes son los pensamientos, las ideas que llevan a actuar de esa manera. ¿De acuerdo? Así que la 2 es falsa. 3. La narración emplea la técnica de los múltiples puntos de vista. Falso. Es un narrador omnisciente, solo un narrador. Falso. El estilo discursivo favorece el diálogo filosófico entre los personajes. Ah, sí. Vamos a encontrar muchos diálogos filosóficos verdaderos. Clave besito. 4. ¿Qué clave marcaron en la 4, por favor? ¿Qué clave marcaron en la 4? Amor. Y no puede ser la C o la D. En la primera parte me hablan sobre dónde guardé el hacha. Pero en la parte final dice, después de haber guardado el hacha, nadie le había visto. Y dice, no es mi inteligencia la que me ayuda, sino el diablo, se dijo con una sonrisa extraña. Entonces, ahí está el tema, ¿no? Él se cree superior para poder decidir quién vive, quién no vive, pero en la parte final del texto dice, no es mi inteligencia. Esto que está ocurriendo, esto que salió casi, casi perfecto, ¿no? No es la inteligencia mía. Esto viene del diablo, o sea, viene de la maldad. O sea, él está aceptando que está actuando mal. Entonces aquí hablamos de un conflicto entre lo que es correcto, ético, y lo que no es correcto. Él mismo está asumiendo que no es de su inteligencia esto, sino de su, eh, de la maldad, del diablo. Clave, amor. Si bien es cierto, yo sé que hay un remordimiento que da culpa, sí, en la obra hay, pero en el fragmento no se habla de remordimientos. Si lees el fragmento, no se habla en ningún momento que él siente miedo, temor, no. Solamente está explicando, está cuestionando, o sea, es un conflicto. Esto viene del diablo, esto viene del mal, de algo malo. Bien, y tampoco hay una búsqueda de justicia ahí. ¿No? Si bien es cierto, matar a Liona significa de cierta manera encontrar algo de justicia,
Pero en el fragmento no me habla de matar a Leona, me habla solamente del después, del cuestionamiento que se hace. Clave amor. 5. ¿Qué clave marcaron en la 5? La 4 es amor, ¿ya? Porque en este fragmento no hay una búsqueda de justicia, no. Solo está preguntándose si lo que hizo estuvo bien o mal, nada más. No hay búsqueda. 5, amor, muy bien. Si lo has leído, es que Rodión encuentra su abrigo y trata de abrigarse y dormir, pero a los 5 minutos despierta, asustado, saltando, ya es porque está atormentado. Clave, amor, el sufrimiento interior que experimenta el protagonista. Señores, 6. ¿Qué clave marcaron en la 6? Corazón, muy bien. Dice la pregunta de la 6. ¿Cuáles serán las consecuencias de esto? ¿Qué es esto? Era tan cándida la pobre Lisbeth y estaba tan aturdida por el pánico que ni siquiera hizo el movimiento instintivo de levantar las manos para proteger su cabeza. Ah, me van a narrar el momento en que Elisabetta va a ser asesinada. ¿Y qué va a pasar después? O sea, ¿qué pasa cuando Rodión mata a la hermana de la usurera? El crimen lo sumerge en una culpa que deteriora su conciencia. O sea, comienzan las pesadillas, las alucinaciones. Después del asesinato, comienzan las alucinaciones, que se despierta de la nada, se enferma. Clave corazón. 7. ¿Qué clave marcamos en la 7? Qué repugnante es todo esto, Dios mío. ¿Cómo es posible que yo no? Todo ha sido una necedad, un absurdo. ¿Cómo ha podido llegar a mi espíritu una cosa tan atroz? No me creía tan miserable. Aquí estamos viendo, dice, un aspecto central del realismo que se manifiesta en este pasaje. ¿Qué? ¿Cuál es ese aspecto? El conflicto moral y la conciencia de culpa, ¿no? El preguntarse el mismo, ¿cómo he podido llegar mi espíritu a una cosa tan atroz? Conflicto, clave amor. Y la 8, no, la 8 ya es de otro tema. Ya tomaron foto, ¿verdad? Voy a borrar esto. Vayan resolviendo la 8, que es del vanguardismo, por favor. Acuérdate, realismo, técnicas tradicionales, narración en orden y solo un narrador. Ya, acuérdate de eso. También se le llama técnicas decimonónicas. ¿Qué significa decimonónicas? Del siglo XIX, 1850. Del siglo XIX. Porque ahora vamos a ver un movimiento que se opone a esto, que se opone a la objetividad, se opone a esto. ¿Qué movimiento es? Vanguardismo. Vanguardismo. Vaya resolviendo las claves, por favor. Vaya resolviendo. Claves. Bien, señores. El vanguardismo es un movimiento que surge a inicios del siglo XX, año 1900, año donde se dan muchos conflictos sociales, políticos, como la Primera Guerra Mundial y más adelante la Segunda Guerra, la Guerra Fría, la caída de la bolsa financiera en el año 1929. Es una época muy convulsionada, pero nos damos cuenta
y esto ya viene desde el siglo XIX, lo que acabamos de ver ahorita, vemos que hay desempleo, ¿no? Cuando hay desempleo, la gente quiere trabajar en lo que haya. Si hay que trabajar 12 horas, pues trabajo 12 horas porque es lo que hay, ¿ok? Y así comenzamos el siglo XX, con una mirada ya, con una mirada ya de este sistema capitalista donde para progresar tienes que trabajar mucho y sacrificarte, pero también se cuestiona esa mirada de progreso, porque voy a progresar, pero a la vez voy a dejar de vivir, porque tengo que trabajar todo el tiempo, ¿no? Me deshumanizo. Ya aquí es un movimiento de crítica al sistema. Claro que esto viene desde el siglo XIX, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas que surge el socialismo, el comunismo, el marxismo en el siglo XIX? Justamente porque las personas se dan cuenta que trabajas todo el tiempo y muchas veces no tienes derechos. Y uno dice gracias al jefe, pero si te das cuenta que lo que tú produces es una pequeña parte de lo que ganas, perdón, lo que tú ganas es una pequeña parte de lo que tú como trabajador estás produciendo. Obviamente surge la idea de que debe haber un reparto más equitativo, ¿no? Surgen esas ideologías. Y acá también, en el siglo XX, se continúa con esas ideologías. O por lo menos el vanguardismo busca eso, ¿no? Promover un cambio o una crítica al sistema, ¿ya? Y entonces ponemos acá algunas características. Vamos a poner acá características de la vanguardia. Lo primero es la rebeldía, ¿ya? Rebeldía. Los vanguardistas rechazan el arte tradicional, especialmente, especialmente el realismo, el del siglo XIX. Estamos en el siglo XX, el del siglo XIX, o sea, rechazan especialmente el realismo. Se aleja de la objetividad del realismo. Si voy a retratar la realidad, pero no debe ser de forma objetiva. Que alguien se despierte transformado en un insecto, eso no es objetivo, ¿verdad? No es real. Ya se va a rechazar ese arte y promueve una nueva forma de expresión. Otra característica de la vanguardia, aparte del rechazo del arte tradicional, es la innovación. Aplica técnicas vanguardistas, técnicas novedosas o técnicas modernas. Por ejemplo, ya no hay solo un narrador, aparecen múltiples narradores. Por ejemplo, señorita, ya no hay un narrador, perdón, una narración lineal. Ahora hay una narración atemporal o que no es acorde al tiempo. Saltos temporales como el flashback, ¿de acuerdo? Monólogo interior. Se revela el libre fluir de la conciencia. No es lo mismo que hemos visto en Crimen y Castigo. En Crimen y Castigo está el narrador omnisciente te cuenta todo lo que piensa el protagonista, ¿no? Novela psicológica. Acá, en el monólogo interior, no es que alguien te diga lo que él piensa, sino de frente aparecen los pensamientos en bruto, ¿de acuerdo? Eso es, aparecen varios ismos, que ya por falta de tiempo solamente mencionaré uno, surrealismo. Mira, su nombre lo dice, surrealismo va más allá del realismo, se opone al realismo, inserta el mundo de lo irracional, lo ilógico, lo incoherente. Cuando veas un poema irracional que no tiene sentido, se llama surreal. Ya, expresionismo deforma la realidad para expresarla mejor. Kafka, el autor de Crimen y Castigo, sería un autor expresionista. ¿Por qué? Porque lo que hace Kafka es justamente deformar la realidad. O sea, un hombre se transforma en insecto, eso no es real, ¿verdad? Pero ¿por qué hago esa transformación de la realidad? ¿Por qué? Para poder expresar mejor la deshumanización. ¿Qué pasa cuando alguien no produce? Vale lo mismo que un insecto horroroso. Es discriminado por la sociedad, incluso por su propia familia. ¿De acuerdo? Chicos, ¿qué debo recordar de Kafka? Atento, por favor, atento. De Kafka tengo que recordar que emplea técnicas tradicionales.
Hace un momento te lo escribí. ¿Qué eran técnicas tradicionales? Narrador omnisciente, el que te narra todo en tercera persona. Y narración lineal, o sea, en orden. No entiendo, Miss. ¿No dice usted que la vanguardia es innovar con técnicas novedosas? Sí, pero Kafka no utiliza esas técnicas novedosas. Kafka no. Entonces, ¿por qué es vanguardista? Ah, es vanguardista de contenido. ¿Cómo es que es vanguardista de contenido, de temas, de fondo? Lo que reclama, lo que denuncia. Un vanguardista de contenido. Estamos en el siglo XX y se cuestiona si este sistema que nos mecaniza a todos, porque a todos nos mecaniza todos los días, mira, ya cuántos miércoles venimos viéndonos a la misma hora, ¿no? Todos aceptamos con normalidad esta vida mecanizada, ¿ya? De eso habla él, del absurdo. Es absurdo que una persona entregue toda su juventud al trabajo. Es absurdo que un padre viaje al extranjero para ganar más dinero y deje a sus hijos solos acá. Es un absurdo pensar que el dinero es más importante que el humano, que la persona. Que una persona está enferma, claramente enferma, y aún enferma se vaya a trabajar. Es un absurdo que no tenga más importancia su salud. Eso aborda Frank Kafka, el tema del absurdo. Es un absurdo que una persona se levante transformado en insecto, solo piense en trabajar y en la vida estresante, la vida rutinaria que lleva. Es el absurdo, es la deshumanización, la vida mecanizada, la mecanización, temas que aborda en sus obras Kafka. Por eso es vanguardista, no tanto por la forma, sino por el fondo, por el contenido. Y eso lo vas a ver en La Metamorfosis. Qué pena, ya no hay tiempo. Básicamente la Metamorfosis es la historia de Gregorio Samsa, que se levanta transformado en insecto y su familia lo va a marginar, lo va a despreciar. Es una alegoría, obviamente. La obra, La Metamorfosis, es alegórica. La transformación de Gregorio, aparte de alegorizar la deshumanización, o sea, que pierdes tu carácter humano, también simboliza o alegoriza lo que vale el ser humano cuando no tiene capacidad de producción. Es visto como el nini, el vago, el relajado, el mantenido, el bueno para nada, el inútil. Todos están necesarios. Tu flaca, tus amigos, tus padres. Sí, si no estudias ni trabajas, nadie te ve con buenos ojos. O sea, tu valor como ser humano no vale. Tienes que producir para que valga. Es lamentablemente el pensamiento que tenemos todos en la sociedad. Ya, aparte de la deshumanización, también a lo largo de la novela vamos a notar la incomunicación familiar. La familia, lejos de ayudar a Gregorio, lo aíslan. No lo entienden. A través de alegorías, por ejemplo, él habla como insecto y la familia no lo entiende. Eso es una alegoría de la incomunicación familiar. ¿De acuerdo? El padre comienza a golpearlo. El autoritarismo violento del padre se aprecia como tema. ¿Ya? La única que le ayuda en un primer momento es Grete, la hermana. Pero al final dice que lo peor que han hecho es creer que ese insecto era Gregorio. O sea, lo desprecia. Sí, Gregorio muere solo, aislado, en su habitación, porque la marginación de aquel que no puede producir es real. O sea, alguien que no se somete a nuestras reglas de estudio, de horario, de trabajo, queda fuera del sistema. Marginación del ser diferente. Y por último, por ejemplo, un anciano, ¿no? Los papás no saben qué hacer con ese anciano, porque es un peso. O un minusválido. O un niño. Hay muchos adultos que no pueden mantener, lo abandonan, sufren marginación, porque es un peso para la familia. El otro tema es la mutación. Mutación de hombre a insecto. Chicos, vamos con las claves. Pregunta 8. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no corresponde a una característica de la vanguardia? ¿Qué clave marcaron ustedes? ¿Cuál no corresponde? Alienación también, muy bien. ¿Cuál no corresponde?
Chicos, no corresponde a la vanguardia. Rechaza los modelos narrativos del siglo XIX, claro. Estamos en el siglo XX, rechaza lo del siglo XIX. Busca persona libre, intuitiva y sin censuras, claro. Rebeldía, verdadero. Rompe el concepto clásico de belleza, claro. Rompe lo tradicional, rechaza lo tradicional. Propone una estética objetiva, falso. Objetividad es propio del realismo del siglo XIX. Y el siglo XX se aleja del realismo, se aleja de la objetividad. ¿Acaso esto es objetivo? No es objetivo, no es real. Así que falso, la dedo. 9. Dice aquí, ¿cuál de las afirmaciones refleja mejor la influencia de la vanguardia? Una mañana, tras un sueño intranquilo, Gregorio Samsa se despertó convertido en un monstruoso insecto. A ver, ¿qué es eso? ¿Qué clave? Amor, ¿no? Se fusionan elementos racionales con algo que es irracional y fantástico. ¿Cómo un hombre se va a levantar transformado en insecto? Pues mira, es algo irracional. Bien, 9, amor. 10. Dice, aunque sus temas tocan lo absurdo, mira esto, lo irracional, el autor se apoya en que contrasta con el contenido perturbador. O sea, por una parte, el fondo es esto, vanguardista, temas del sujeto moderno, pero contrasta esta vanguardia con lo tradicional, emplea técnicas tradicionales. Entonces, ¿qué técnica emplea? Estructura lírica, poema, no. Voz subjetiva, visión, sección fragmentada, mirada fantástica o narración tradicional. ¿Ah? Como el narrador omnisciente, ¿no? A través de técnica, retrata al hombre moderno. Clave, euforia. 11. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no corresponde? Es un error. Amor presenta saltos temporales. Muy bien, incorrecto, porque la obra de Kafka es lineal. No hay saltos temporales. Pero mismo, usted dijo acá que hay saltos temporales. Sí, pero en otras obras. Kafka es técnicas tradicionales. Así que decir que en la metamorfosis hay saltos es falso. Y como me piden falsa, clave amor. Y por último, la 12. En primer lugar, intentó sacar afuera la parte inferior de su cuerpo, la cual no había visto todavía y no podía imaginarse con exactitud. Le resultó difícil de manejar. El movimiento es el momento en que él quiere bajar de su cama, pero está todo transformado. ¿Qué tema es este? El tema de la mutación de hombre a insecto. Bien, chicos, te dicto las últimas claves. 13, ¿qué clave marcaron ustedes en la 13? Está fácil, ¿eh? Amor. 14, en el momento en que Grete le dice, padre, esta cosa no puede ser Gregorio. Grete no comprende la transformación de Gregorio, su alienación. Clave, euforia. Clave de la 14 es euforia. Y la 15 es el momento en que Gregorio muere. Lee el texto. Clave beso, la muerte de Gregorio. Cuídense, joven, que tengan un gran día. Un abrazo. Chao, chao. Que hemos hecho 2 temas, señores. Es complejo 2 temas. Que les vaya bonito. Chao.